el tema. Continuamos con el tema de ayer, ya enfocado a lo que son los 1000 años o el milenio y lo que pasa después del milenio. Vamos a descubrir por qué el milenio, por qué del milenio, lo que sucede cuando aquellos seguidores de Cristo sean resucitados primero y después del milenio cuando el enemigo, el adversario, sea desatado nuevamente. Los 1000 años. ¿Qué veíamos ayer? Vuelvo a decir el versículo 1 del capítulo 20. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué les decía yo? Cuando usted ve a este ángel que representa el poder de Dios, la divinidad, pero usted le ve con la llave y una cadena. ¿Para quién es esa llave y para quién es esa cadena? Para Satanás. La cadena es para Satanás. Y la llave es para abrir la prisión donde Satanás estará 1000 años. ¿Y por qué el personaje de Satanás aparece aquí bastante? ¿Por qué Satanás es importante en los 1000 años? Aunque no esté en los 1000 años, ¿por qué es importante para nosotros? Les voy a decir. Entonces, cuando usted vea esta imagen y usted recuerde esto de que Dios tiene la cadena y tiene las llaves de la cárcel del enemigo, usted debe entender que hay, primero, que el diablo no está en todos lados. El diablo no es omnipresente. El único omnipresente es Dios. En este momento el diablo está en algún lado, pero no está en todos lados. Y leíamos Job, capítulo 1, versículo 7, que decía más o menos que el diablo andaba rodeando la tierra. Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el diablo dijo, de rodear la tierra y caminar por ella. Este es una evidencia clara de que el diablo recorre. El diablo no es como Dios, que está en todos lados. Entonces, ¿cómo se aplica esto en mi vida? Usted y yo debemos entender que no hay diablo por todos lados. No veamos diablos donde no lo hay, ¿sí? Porque Él no es omnipresente. Es más, cuando yo tengo miedo y creo que el diablo está en todos lados, pues le estoy dando un poder que no tiene. Es más, cuando habla aquí de que tiene cadenas, es porque se puede amarrar, se puede atar. Ahora yo le pregunto, ¿será que Dios se puede atar? ¿Será que Dios se puede amarrar? No, porque Él es omnipresente. Él es omnipresente. ¿Cierto? No le demos poderes al diablo que no tiene. Y cuando hablan de cadenas y cuando hablan de llave, hablan de una cosa con la cual se atará y se encarcelará al diablo. Segundo, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo ató. ¿Sí? Entienda eso. Lo ató por 1000 años. Entonces, cuando usted tenga miedo, recuerde que hay una cadena y una llave para este personaje. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Otra cosita que les decía, que es importante para lo que viene ahora en los 1000 años y en la parte del tribunal de Cristo y el trono blanco. Cuando habla aquí en el versículo 3, para que Él no engañase más a las naciones, quiere decir que Él está engañando, ¿cierto? Pero cuando habla de engañar, quiere decir que Él, ese personaje, no lo sabe todo. ¿Sí? No lo sabe todo. O sea, el enemigo no es omnisapiente ni omnisciente.
no es omnisciente. Y lo leíamos ayer en Deuteronomio 29, donde hablábamos de que los secretos son revelados en nuestro corazón, son revelados a sus hijos, los secretos de Dios, que Dios tiene el poder y la sabiduría. Y todo el conocimiento lo tiene Dios. Dios lo sabe todo. ¿Y a quiénes le revela Dios las cosas? A sus hijos. Y todo aquello que le revela a Dios a sus hijos es secreto para el enemigo. Él no lo sabe. No podemos andar diciendo o creyendo que el diablo sabe nuestros pensamientos, sabe lo que estamos pensando. El diablo no sabe lo que usted y yo estamos pensando. Así que no tenga miedo. ¿Cómo hace entonces el enemigo y el adversario para saber todo? Pues él tiene un ejército, que es la tercera parte de ángeles, que son demonios, que hacen ese trabajito, investigan, también calculan, y pueden saber más o menos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Pero lo más profundo de nuestro corazón solo lo sabe Dios, solo lo sabe Dios. Así que por favor no le demos poderes a este personaje que no tiene. Vamos a leer Primera de Reyes 8:39. Primera de Reyes 8:39. Dice la palabra de Dios: Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos más profundos. De hecho, ni siquiera nosotros a veces conocemos la profundidad de lo que hay en nuestra mente, ¿sí? Pero Dios sí. Y si nosotros tenemos a Dios, Él sabe qué es lo que está pasando con nosotros. Pues preguntémosle a Dios qué pasa con nosotros, ¿sí? Entonces, es claro aquí entender que el enemigo no tiene el poder de saber lo que yo tengo en mi mente y en mi corazón. Y que el enemigo no tiene el poder de estar en todos lados, porque él simplemente se apoya en el ejército de demonios que tiene. Entonces, también es entender que el único omnipotente que tiene todo el poder es nuestro Padre Celestial. El adversario no tiene poder sobre nosotros. Y yo hablo de esto es para que entendamos que nuestro lenguaje y nuestra expresión diaria y nuestra adoración es para Dios. Dios está sobre el enemigo, de lejos, de lejos. Pero nosotros a veces cometemos el error, amados, y leyendo esto caí en cuenta de adorar al que no es. Cuando usted habla mal de Dios, ¿usted qué cree? Cuando usted habla mal del diablo, del enemigo, ¿usted qué cree? Cuando habla mal de Satanás, ¿usted qué cree? ¿Que Satanás le molesta que hablemos mal de él? O pregúntese, ¿qué hacen los satanistas, los seguidores de Satanás? ¿Qué hacen ellos? Ellos le adoran diciendo: eres misericordioso, eres bueno. Ellos le adoran diciendo: eres malo, eres cruel, ¿cierto? No tenemos que mostrar los atributos pero a él sí le duele que usted ponga a Dios sobre él, ¿sí? Cuando yo pongo a Dios
Y esto no es porque usted lo haga intencionalmente o lo queramos hacer intencionalmente, simplemente porque en nuestra mente y en nuestro corazón está es Dios constantemente en nuestras vidas. Y continuamos acá. Él no nos puede tocar. Leamos 1 Juan 5, 18 y 19. 1 Juan 5, 18 y 19. Primera de Juan 5, 18 y 19. Está por aquí. Ya lo habíamos leído hace días anteriores. 5, 18 y 19 dice: y sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. El maligno no le toca. Entonces el maligno no puede tocarnos, aunque tenga poder. El maligno tiene poder, pero Dios tiene el poder absoluto y es el único, omnipotente, potente y poderoso en todo. Dios es el único omnipresente. Dios es el único omnisciente. No hay más. Y solo mi boca, mi mente y mi corazón está ocupado en Dios, porque con Él lo tengo todo. Entonces aquí cuando vemos en Apocalipsis 20 que viene un ángel con cadenas, que viene un ángel con la llave para encerrar en el abismo al demonio, al diablo, al adversario o el maligno, como se habla acá, entonces quiere decir que éste no puede escapar, quiere decir que éste no sabe lo que le espera, ¿cierto? No sabe lo que le espera, o sí, o no lo puede evitar. Esto no lo puede evitar él. Muy bien, continuamos entonces. Habíamos hablado de la primera muerte y la primera resurrección. La primera muerte, son dos muertes. Primera muerte, que viene antes de los 1000 años, por supuesto, la muerte física. Después viene la primera resurrección, que viene para que se dé los 1000 años, en el caso de que reinaremos con Él. Si leemos aquí, dice así en el versículo 4, versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿sí? O sea que primero serán resucitados los que tienen el sello del Espíritu Santo y después los que no lo tienen. Pero primero tienen que pasar los 1000 años. Tienen que pasar los 1000 años. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué esto de los 1000 años? Pero primero vamos a Juan 5, 28 y 29. Lucas, Juan, capítulo 5, 28 y 29. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay dos resurrecciones: la resurrección de vida y la resurrección de condenación. O sea que nosotros, los que creemos en Cristo, tendremos la resurrección de vida, pero la resurrección de condenación será para aquellos, está especialmente guardado para aquellos que no creen. De hecho, en la palabra de Dios dice que los que no creen serán condenados. O sea, ya han sido condenados a pesar de que tendrán que ir al tribunal o al trono blanco, ya han sido condenados.
El hecho de que quien no crea ya es condenado nos remonta a la actualidad, ¿sí? Que la condenación se presenta desde ya. Por eso usted y yo somos usados por Dios para ir y buscar a esos, y que no se pierda y que se salve muchas almas. ¿Listo? Entonces hay dos resurrecciones. Ahora hay dos muertes. La muerte primera, que es la física, donde la sufriremos nosotros. Por eso dice aquí en Apocalipsis 20, si seguimos leyendo Apocalipsis 20, bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinará con él 1000 años. ¿Sí? Reinaremos con él 1000 años. Y habla de la segunda muerte. Entonces, ni sufriremos ni tendremos la segunda resurrección, que es la resurrección para condenación, porque nosotros ya seremos resucitados para vida. Y tampoco estaremos en la segunda muerte y no sufriremos de segunda muerte, porque ya hemos sido resucitados. Y nuestra alma será guardada para siempre. ¿Listo? Hay que entender esto de la primera, segunda resurrección, que no es que se dé para una misma persona, sino que los que van para la primera van para la primera, y los que van para la segunda van para la segunda. Y dice en el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y es aquí la pregunta. La pregunta es, ¿por qué los 1000 años entonces? ¿Para qué se hace este lapso de 1000 años? ¿Por qué es desatado después? ¿Por qué es atado el diablo? ¿Y por qué es desatado? Y la respuesta es sencilla y es obvia, por supuesto. Y es que no tendremos excusa, porque recuerden que después de los 1000 años viene el trono blanco, ¿sí? El trono blanco, y vamos a leer del trono blanco para entender el porqué de los 1000 años. ¿Listo? Vamos a leer el trono blanco. Dice, y vi un trono blanco al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y los cielos, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, o sea, aquí lo que hace referencia es que en ese trono blanco nadie podrá esconderse de Dios. El primer tribunal, que es el tribunal de Cristo, el tribunal de Cristo que se da antes de los 1000 años, es para repartir las recompensas, las coronas, ¿cierto? Es para repartir las coronas, corona de vida, corona incorruptible, corona, bueno, hay varias coronas que ojalá un día de estos Virginia, que sabe bastante de este tema, nos enseñe. Ese es el tribunal de Cristo, es para repartir según las obras. Pero en el tribunal, en el trono blanco, el tribunal de Cristo es precedido por Jesucristo, pero el trono blanco es precedido por Dios, el mismo Dios. Entonces aquí dice que en el trono blanco los malos no encontrarán dónde esconderse, porque cielo y la tierra y todo lo que hay en ello huirán, ¿sí? No se encontró lugar para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, o sea, ya son resucitados, y los libros fueron abiertos. Entonces aquí ya no están las coronas, sino que en el trono blanco van a estar los libros, y hay 3 libros, ¿sí? Que este es lugar para otro tema, que son los 3 libros, y en este caso es el libro de la vida. Fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vea que aquí hablan de los libros, ¿no? Según sus obras. Y el mar
entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ya no habrá muerte y ya no habrá infierno. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda ya es prácticamente que se dejará ya no existirá estas cosas, ¿cierto? Ya no existirán la maldad, ya no existirá el dolor, ya no existirá el tormento ni el infierno, porque ya será eliminado. Fue lanzado al lago de fuego. Por eso en el versículo 21, que es la continuación que leímos hoy, en el versículo 4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ok, entonces está claro, hasta aquí, las primeras cosas pasaron. Pero recuerden, yo vivo constantemente para adquirir esta costumbre y para entender de que Él enjuagará, quitará y apartará de mi vida, de nuestras vidas, la muerte, el llanto y el dolor. Y por eso dice en el versículo 5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Entonces ya entendimos lo del trono blanco, entendimos lo del tribunal de Cristo, que hay más detalles que decir allí, pero entonces entre el trono blanco y el tribunal de Cristo están los 1000 años. Vuelve la pregunta, ¿por qué se presentan estos 1000 años? 1000 años reinando con Cristo. Y la clave tiene que ver con la condenación que se viene después. O sea, en el trono blanco, a cada uno, y es personal aquí, tanto en el tribunal de Cristo como en el trono blanco, no se juzgarán masas. Quiere decir esto, no se juzgarán a iglesias o congregaciones o grupos, no. Se juzgará a cada uno individualmente. Cada uno tendrá que rendir cuentas. Cuentas buenas, que hablamos de obras, no en la carne, sino en el espíritu, frutos del espíritu. Por eso usted no se esfuerce. Permita que Él haga la obra en usted. Que Él todo lo hará a su tiempo. Y obras no agradables, ¿cierto?, que serán juzgados ya no en el tribunal de Cristo, sino en el trono blanco, porque Cristo nos justifica. En cambio, en el trono blanco no hay justificación, y en eso tiene que ver. O sea, no hay justificación ni excusa. En el trono blanco no habrá excusa. Y los 1000 años es para cubrir la última excusa. ¿Y cuál es la excusa? La excusa que fue desde un principio. Vamos a leer en Génesis. Génesis 3 creo que está. No lo busqué. Dice. Miren las excusas que dieron Adán y Eva, ¿cierto? Dice aquí. Y respondió. ¿Quién respondió? Adán. Bueno, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Recuerden cuando esa escena, ¿no? Recuerden la escena de Adán cuando cometió pecado con Eva y ellos se dieron cuenta que estaban desnudos y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cierto? La primera excusa. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol
de que yo te mandé no comieses. Entonces aquí cuando estaba desnudo, entonces la excusa es que estaba desnudo, por eso se escondió. Pero recuerden que Cristo vino por nosotros y nos dio cobertura en su sangre. Entonces no hay excusa de que estamos desnudos. Ahora Cristo nos cubre todo pecado. En este caso, Adán dice que estaba desnudo y que le dio, se escondió, pero ahora no podemos decir, no, es que no podemos porque somos débiles, somos frágiles. En este tribunal final del trono, en el tribunal de Cristo, y el trono, aquellos que no acepten a Cristo, no van a poder decir que no tenían el poder contra el adversario. Sí tenían el poder disponible, solo que ellos no lo tomaron. Y entonces vino otra excusa, y el hombre respondió a la mujer el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Esta es otra excusa, que en el tribunal de Cristo no habrá excusa para eso. Decir que el otro, que la culpa es de los demás, que la culpa no es mía, que el otro fue el que me incitó, que la congregación, no. Porque el tribunal se hará un juzgamiento personal. Entonces no hay excusa. Entonces Jehová dijo a Dios, Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Sí? Esa es la tercera excusa. Y esa excusa se cubre con los 1000 años. Esa excusa se cubre con los 1000 años. ¿Por qué? Porque en los 1000 años no estará el diablo. El diablo estará aprisionado. Recuerden, en el abismo. Entonces el hombre no podrá decir, es que la culpa fue del diablo, así como hizo la mujer, ¿cierto? Entonces nosotros a veces vivimos echándole la culpa al diablo y dándole protagonismo que no tiene. Los 1000 años es para eso. Reinaremos con él 1000 años y en esos 1000 años los primeros que serán resucitados vivirán allí, pero los que nazcan en esos 1000 años, algunos se perderán, aunque no esté el diablo. ¿Sí? Aunque no esté el diablo. Porque la naturaleza del hombre es pecaminosa. Entonces a veces no es culpa. O sea, no es culpa del enemigo, no es culpa del adversario. Aquí lo más duro es la carne, es el ego, es el orgullo. No hay excusa en estos 1000 años. Y esto lo que nos quiere enseñar hoy, o lo que quiero yo que ustedes entiendan, es que los 1000 años están diseñados para que usted no tenga excusa y no le eche culpa al diablo. No ande mirando que el diablo lo persigue, o que el diablo le incita, o que el diablo... Mire, el diablo no tiene poder, como yo les expliqué ahorita, ¿cierto? No te puede tocar. Y entonces nos concentramos en él, cuando en realidad el problema está en nosotros. El problema está en nosotros. Entonces, estos 1000 años demuestran que el diablo no va a estar allí, y aún así, cuando llegue el trono blanco, no va a haber excusa, la excusa de Eva, ¿no? No, que la serpiente me dijo y me engañó. Entonces ya no habrá engaño en esos 1000 años, pero después será desatado Satanás, para que ahí sí, dice aquí en la última parte, ¿cierto? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ese tiempo se tiene que cumplir para que entendamos que no es él el culpable de todo, que no le echemos la culpa a él, sino a nosotros, naturaleza pecaminosa, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Sí? Serán muchos, serán millones que estarán con el enemigo. E inclusive de ahí de los 1000 años, según exégetas, porque recuerden que son 1000 años, entonces ahí nacerán algunos que también, y que a pesar de que no esté allí el adversario, desobedecerán. Entonces la desobediencia se da sin que esté la serpiente ahí. Se dará, ¿sí?
Si usted es nuevo aquí, hagamos esta oración. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Reconozco que moriste por mis pecados. Te pido que entres en mi corazón y hagas de mí esa persona feliz que tú quieres que yo sea. Amén.